el coloquio del día de hoy. Ya lo tenemos en interno al doctor Álvarez Vita, embajador. Vamos a hablar de el 80 aniversario de las Naciones Unidas. Es uno de los temas y cuál es la situación, cuál es la visión que tiene el embajador con respecto a los éxitos y seguramente también a la crisis en este 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente vamos a hablar de un tema nacional, de un pensador, pero además de un excelente peruano, Raúl Porras Barrenechea. Vamos a hablar sobre la vigencia del pensamiento del ilustre peruano, Raúl Porras Barrenechea, que está recordándose el 65 años del fallecimiento, de la desaparición física de un ilustre peruano, pero que tiene vigencia su pensamiento en estos tiempos difíciles de nuestro país. Lo tenemos en interno, le damos la bienvenida al embajador Juan Álvarez Vita, historiador y lingüista, además docente universitario. Embajador, bienvenido, como siempre, a su casa, abriendo puertas de BIS. Muy buenos días, Néstor, y muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde corresponda el uso horario de quienes nos siguen todos los jueves. Sí, y entremos al tema, doctor, que es los éxitos y la crisis en este 80 aniversario de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la visión del diplomático y el historiador? Bueno, como es natural, estoy siguiendo con muchísima atención el desarrollo de este periodo de la Asamblea General de la ONU. Y no sé, hasta este momento se vislumbra una situación un tanto escéptica de que pueda haber mayores logros que los que habitualmente podrían esperarse de la ONU. Porque hay una serie de problemas que van convergiendo. En primer lugar, diría yo que hay los problemas que derivan de la posición que ha tomado Estados Unidos de hacer una reducción del 15% aproximadamente del presupuesto que Estados Unidos aporta para el funcionamiento de la ONU, con lo cual se tiene pues una situación de incertidumbre. Ya para el próximo año, las Naciones Unidas han reducido su presupuesto también en un 15% y se ha anunciado que se despedirá también aproximadamente al 15% del personal que actualmente labora en la marcha de las Naciones Unidas. Ya en este momento también hay una crisis económica que está alterando el funcionamiento del Programa Mundial de Alimentos, el de la UNICEF, que es muy importante también, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más conocido con la sigla de ACNUR. Así que ya se están sintiendo las secuelas. Por otra parte, los otros países muchas veces no son muy puntuales en el pago de sus cuotas. Entonces es un problema adicional. Entre estos países, pues son los que en realidad hacen factible que desde el punto de vista práctico la ONU tenga que ver disminuidas sus facultades y sus actividades. Por otra parte, analizando el panorama general que incide en este aspecto administrativo, presupuestal, el mensaje del presidente Trump en este mismo foro ha sido prácticamente demoledor. Para Estados Unidos, la crisis del medio ambiente no existe y que en todo caso uno de los principales contaminadores sería China. Entonces, bueno, siempre se está mezclando las partes técnicas con
realmente funcional que incide en la marcha de las Naciones Unidas. Entonces, luego de haber visto así de una manera muy sintética la cuestión administrativa, podríamos pasar a hacer un comentario de los principales sucesos que se están produciendo en el marco de este 80 aniversario de la creación de la ONU. Como todos recordamos, hace 80 años que la Segunda Guerra Mundial terminó y se creó esta Organización de las Naciones Unidas con el objetivo principal de buscar la paz entre las naciones y de mantenerla. Pero los conceptos también sobre la paz han ido evolucionando en estos 80 años junto con otras circunstancias. Entonces, el mundo de hace 80 años no es el mundo de hoy. Entonces, habrá que sacar como experiencia de todas estas, de estos acontecimientos, la necesidad de hacer una reforma profunda en el marco de las Naciones Unidas. Cuando la ONU surgió, eran apenas una cincuentena de estados los que formaban parte de lo que se conocía como la comunidad internacional. Hoy día tenemos 193 estados, o sea, hay 3 veces más estados que son parte de las Naciones Unidas. Esto como consecuencia del proceso de descolonización a nivel mundial que se ha ido produciendo en los últimos años. Pero, digamos, yo creo que si no se pone en marcha una reforma sustancial de la ONU, la crisis puede ir aumentando. Tenemos situaciones, por ejemplo, que las Naciones Unidas no pueden llegar a solucionar por la existencia del llamado veto que tienen los países miembros del Consejo de Seguridad con el carácter de permanentes. Y lo que conocemos generalmente con el nombre del veto, es suficiente que uno de los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial que establecieron estas normas, ¿no? Y que uno solo pueda vetar e ir teóricamente contra la voluntad de 192 estados, entonces está indicando pues un desequilibrio que no contribuye realmente al logro de la paz. Esto lo podemos ver con 2 situaciones como ejemplo: la crisis de la Franja de Gaza y el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania, que no tienen por el momento visos de solución. Con respecto a estos 2 casos, que son los casos, digamos, emblemáticos que tiene la ONU este año, son el caso de Palestina. Ya ha habido una primera votación en la cual 10 nuevos países se han sumado a lo que ya casi vendría a ser un consenso: la necesidad del establecimiento de 2 estados. Uno que ya está desde hace muchos años digamos, en actividad, que viene a ser Israel, y el otro es palestino. Entonces, se tiene que considerar que tan solo este año ha habido 10 estados nuevos que se han sumado a apoyar el reconocimiento del Estado palestino. Entre ellos hay 2 miembros del Consejo de Seguridad, que son Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto ha sido un golpe fuerte para Israel, inmediatamente también después de producida la votación, y en el discurso oficial que se ha pronunciado también ahí en la ONU ha habido un rechazo completo a esta votación, diciendo que no se ayuda a la paz
que nunca se establecerá un Estado palestino. Por otra parte, internamente el ministro de Seguridad de Israel ha pedido prácticamente que se anexe Cisjordania y que se incorpore también, recogiendo una idea que proviene del ministro de Finanzas de ese país, que se aplique la soberanía en Judea y Samaria, con lo cual Israel está diciendo claramente que irá hasta las últimas consecuencias en este conflicto. Este conflicto no existiría o ya se habría terminado si es que Israel no contara con el apoyo permanente de los Estados Unidos, es su primer socio. Entonces, no vemos por el momento una solución al problema de Gaza, porque Estados Unidos es indudablemente la potencia número 1 del mundo y en el Consejo de Seguridad, que serviría para cualquier acción concreta de las Naciones Unidas, tendríamos pues siempre un veto por parte de los Estados Unidos para cualquier medida que pueda existir sobre esto. Al hacer uso de la palabra, el presidente de Francia apoyó también en su intervención el reconocimiento del Estado de Palestina. Y también en esta votación, como dije ya, se ha sumado el Reino Unido de Gran Bretaña, a pesar de que, como hemos podido apreciar, el presidente Trump hizo una última visita hace pocos días a Gran Bretaña y señaló que la única discrepancia que había entre Gran Bretaña y Estados Unidos era la cuestión del reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, es en medio de esta situación tan compleja que ya otros países que no estaban al lado del reconocimiento de Palestina como Estado y que tienen peso en el mundo internacional, pues está Australia, está también Canadá. Pero, por otro lado, dentro de los pocos países que no están a favor de la creación del Estado palestino o de su reconocimiento, pues están sumados a Estados Unidos, Alemania, Japón, los Países Bajos. Es decir, en el marco de la Unión Europea hoy día no hay una unidad en este aspecto. Si bien desde el punto de vista diplomático y político significa una derrota por parte de Israel, en la práctica vemos que continúa lo que la Comisión Internacional de la ONU ha calificado de un genocidio permanente. Y autoridades de muchos países se pronuncian también frente a una situación realmente angustiosa para el mundo. ¿Por qué razón? Las Naciones Unidas hace 80 años se crearon principalmente después de la catástrofe horrorosa que fue el llamado Holocausto, que pretendía hacer desaparecer de la tierra a la población judía. Pero hoy día estamos frente a otro tipo de holocausto y la comunidad internacional no puede hacer nada a pesar de que hay una inmensa mayoría a favor de que se solucione el problema de Israel con Palestina. Yo no pierdo las esperanzas de que llegue la paz en algún momento, pero digamos, en este momento podría
decir que esta situación se encuentra con un llamado pronóstico reservado, por decir así, para utilizar algo de la jerga médica. Otro punto importante es la situación entre Rusia y Ucrania, en la que después de la entrevista personal que hubo en Alaska entre el presidente Trump y el presidente Putin, simplemente no ha habido ningún avance para el cese del fuego y llegar a negociaciones adecuadas que permitan poner fin a ese conflicto, sino que hay una sensación que se ha agravado ahora con la intervención del presidente Trump en las Naciones Unidas, diciendo con respecto a esto y también sumado a otras declaraciones que no han sido en el marco estricto de la ONU, pero casi paralelas en el tiempo. Declaraciones en el sentido de que el problema podría solucionarse con una ayuda de carácter en armamentos y de todo tipo de los países europeos, con lo cual nuevamente el presidente Trump está insistiendo en cuestiones que afectan a la economía europea, porque una guerra de este tipo también requiere un aporte sustancial por parte de los países que forman parte de la Unión Europea. Y si bien ha habido acuerdos en ese sentido, pero en la práctica no se ve absolutamente ningún avance en este sentido. Entonces, nuevamente estamos frente a una situación en la que la paz mundial está pendiendo de un hilo. Ojalá que no se rompa ese hilo. También en las Naciones Unidas, en este periodo de sesiones, pues están las declaraciones que hizo el presidente de Ucrania, ¿no? Diciendo que no hay más garantía de seguridad que los amigos y las armas. Entonces, ha señalado también que el derecho internacional no sirve para nada, con lo cual está refiriéndose claramente a que esta destrucción o desconocimiento del derecho internacional que ha sido provocado principalmente desde el inicio de la nueva administración Trump, está conduciendo pues al desconocimiento de todas las normas internacionales. Y al no existir normas internacionales que sean respetadas, entonces no queda más remedio que continuar la lucha armada en defensa de su integridad territorial. También no podríamos señalar que un ingrediente que tiene mucha fuerza es la manera como el presidente Trump suele negociar las cosas, ¿no? Siempre intentando aniquilar al adversario y ponerlo en una situación muy difícil, pero esto no siempre funciona. Y mi opinión personal es que el presidente Putin, que tiene una personalidad también muy fuerte, pero con otro estilo, no puede proyectar una imagen como que es el seguidor y el que acepta todas las condiciones que el presidente Trump pueda poner. Entonces, la situación pues es así, bastante compleja en lo que se refiere a Palestina y a Ucrania. Compleja Ahora, ha y habido complicada, también, ¿no? Compleja y complicada la situación de las Naciones Unidas, no solamente por el cargo de presidentes que tienen, como usted bien refiere, embajador, el presidente norteamericano y el presidente ruso, y qué sí, papel justo
nos ingresa una pregunta de Lambayeque. Amasifuen dice, Jorge Amasifuen dice, en este escenario que está señalando el embajador y con una personalidad complicada como Trump, ¿quién puede poner el término medio a la situación de peligro que tiene la ONU como organismo? El presidente hace la observación, el presidente de Rusia, el presidente de China, es la interrogante que deja. ¿Y cuál es su comentario, embajador Jorge? Bueno, la política china en todos sus aspectos para el mundo no asiático ha sido, y yo creo que va a seguir siempre, de ver las cosas con menos vehemencia, con más calma, ¿no? Y los pasos que China da, hasta donde se puede observar, son pasos que han sido materia de una reflexión muy grande. También la misma historia china, pues conduce a eso. Son, además, en este momento los temperamentos, digamos, de carácter psicológico de los mandatarios de China y de Estados Unidos son muy diferentes, ¿no? Eso no significa que no lleguen a puntos de convergencia, como el que ha pasado ahora con la empresa TikTok, ¿no? Que se ha llegado prácticamente a un acuerdo que en un primer momento parecía que era imposible. Ahora, tenemos que considerar también en este brevísimo examen de lo que pasa en esta situación tan compleja, yo diría que Argentina, que tiene un presidente que tiene vínculos muy estrechos con el presidente Trump, también está a favor del no reconocimiento de Palestina como Estado, sino que también ha tenido éxito, que ya se daba por descontado, para obtener un apoyo, un préstamo económico para hacer frente a la situación tan difícil que desde el punto de vista no solamente económico, sino político, está pasando Argentina en estos momentos frente a elecciones que van a tener lugar en un plazo muy cercano. Entonces, dentro de todo este marco de las Naciones Unidas, yo diría que ha habido una intervención de la cual se ha mencionado muy poco a través de los medios de información internacionales, que es la presencia del rey Felipe VI de España, que ha dado un mensaje realmente muy equilibrado, muy positivo, ¿no? Muy próximo al ambiente hispanoamericano, que creo que valdría la pena en algún momento hacer un análisis profundo de ese mensaje. Y también las situaciones de algunos países como el Ecuador, ¿no? Que está en una situación interna muy difícil, porque los grupos indígenas han amenazado nuevamente. Bueno, todos sabemos que en el Ecuador esos grupos indígenas tienen mucho poder y han derrocado ya a varios gobiernos, pero ahora se está viviendo el problema de la subvención del diésel en el Ecuador y el presidente ha dicho que de ninguna manera aceptará seguir subvencionando el diésel y que preferiría morir antes que ceder. Entonces, estamos, por otra parte, aquí en, en nuestro vecindario, digamos, ¿no? Una, una situación en que puede desembocar pues en cualquier cosa, porque
la, la violencia que hay también en el Ecuador, que es mucho mayor que la que estamos viendo aquí en el Perú, también han motivado que el presidente Noboa cancele su viaje a las Naciones Unidas y no va a participar ahí. Y también tendríamos que referirnos a la presencia de la presidenta de Perú, la señora Boluarte, ¿no? Como lo señalé en otra entrevista que tuvimos aquí, Néstor, yo creo que el viaje era positivo, más allá de las simpatías de tipo político que se puedan tener o no con la presidenta, pero mirando a el mundo desde una perspectiva internacional, me parece que ha sido una visita oportuna, no solamente para reflejar la presencia de Perú, sino desde el punto de vista económico, ha tenido otras actividades con empresarios y esperemos que los frutos se vean a través de inversiones económicas para nuestro país. No sé, he intentado hacer una apretada síntesis de todo lo que está ocurriendo en las Naciones Unidas, ¿no? Y en el mundo internacional. Es Sí, una situación tan cambiante que de una semana a otra pues totalmente, hay una totalmente. especie de terremoto que cambia todo el panorama, ¿no? Sí, y no solamente por el tema financiero, como bien dice usted, embajador, sino por estos conflictos que no tienen visas de solución en el futuro inmediato y esta mediación de las potencias en el equilibrio que se requeriría para una convivencia pacífica. Vamos a estar atentos definitivamente de manera permanente y no necesariamente esperando los jueves para conversar sobre esta situación. Yo quisiera, si no tenemos más en el tema de ONU, conversar y pedirles su comentario con respecto a este aniversario 65 de un ilustre peruano. Me estoy refiriendo al doctor Raúl Porras Barrenechea. Se están cumpliendo 65 años de su muerte, pero decíamos en el comentario previo, embajador, que el pensamiento tiene vigencia hoy en estos tiempos. ¿Cuál es su comentario sobre el tema, embajador? Bueno, yo creo que enfocar a Raúl Porras Barrenechea no es una tarea muy fácil, porque era un hombre polifacético, no solamente era historiador, no solamente era filósofo, sino un apasionado de la justicia y también de la política internacional. Él tuvo una formación universitaria sanmarquina. San Marcos se siente muy orgulloso de haberlo tenido entre sus alumnos, de los más destacados, y ya desde sus primeros años como estudiante tuvo que afrontar dificultades económicas muy serias de las que se habla poco. Tenemos que reconocer que eso lo obligaba a Porras a buscar medios para poder subsistir, a pesar de que por su origen familiar podría haberse pensado que era dueño de una fortuna considerable, pero no era así. Entonces él trabajó como amanuense también en el Poder Judicial y digamos su pasión por la historia se fue acentuando con el tiempo. Es importante reconocer cómo acogió él a una estudiante peruana de padre polaco, que es la doctora Rostorowski. Y la llamo doctora porque realmente
lo fue, no por tener un título universitario, sino porque fue la alumna libre de Porras y fue prácticamente, junto con el maestro Porras, quienes reformaron la visión que se tiene ahora ya mayoritariamente del Perú, de cómo fue la conquista, que fue lo que intervino. Esto significó un enorme cambio en la historiografía peruana, algo que muchas veces no ha calado en todos los sectores de la población peruana, pero quienes tenemos también pasión por la historia tenemos que reconocer esa, esa impronta que ha dejado Raúl Porras y su alumna tan especial, la doctora María Rostorovsky. Digamos algo relacionado con su vida pública. Porras Barrenechea tuvo una relación muy importante con la Cancillería peruana desde muy joven. En 1992 ingresó a la Cancillería, al Palacio de Torre-Tagle, donde trabajó en la biblioteca, que dicho sea de paso, es una lástima que no esté abierta al público en estos momentos, porque tiene una serie de incunables y de libros que no aparecen en otras bibliotecas peruanas. Le tocó también participar como asesor del Comité de Límites sobre la cuestión de Tacna y Arica, y fue secretario de la delegación peruana en el centenario del Congreso de Panamá, que precisamente el próximo año se va a celebrar el bicentenario de este importante episodio en la vida general de los pueblos hispanoamericanos. En 1933, Raúl Porras Barrenechea participó como consejero en el caso de Leticia, que otra vez ha tomado muchísima actualidad, que es de dominio público. Y él participó también en las reuniones de Río de Janeiro, donde se suscribió el segundo de los protocolos vinculados con el tema de la frontera peruano-colombiana. De ahí el viaje a España para hacer investigaciones de carácter histórico, principalmente en el Archivo de Indias en Sevilla, y fue nombrado delegado ante el Congreso de Americanistas que se realizó en Sevilla, que ha sido uno de los más importantes congresos que sobre historia se han celebrado entre España y los países americanos. Trabajó también como ministro plenipotenciario en la fenecida Sociedad de las Naciones, en la cual estuvo como representante hasta 1938. En el año 1956 fue elegido senador por el departamento de Lima y ejerció también la presidencia interina del Senado y fue miembro de las comisiones de demarcación territorial, diplomacia, educación y redacción. En 1958, durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, cargo cuyas funciones desempeñó mayormente desde su casa, porque se encontraba sufriendo graves afecciones cardíacas. Al producirse una recomposición en el gabinete ministerial, el presidente Prado lo mantiene como canciller, pero como todos sabemos era necesaria una nueva juramentación. Y por primera vez en la historia, la juramentación se realizó no en el Palacio de Gobierno, sino el presidente Prado se trasladó hasta el domicilio de Raúl Porras Barrenechea y ahí le tomó la juramentación del caso. En la casa de Porras Barrenechea se conserva una fotografía de este importante episodio donde se ve
al presidente Manuel Prado y a su costado a otro notable historiador que fue el embajador Guillermo Loma Villena. Un punto que marcó muchísimo en la historia de la diplomacia fue cuando se produce la crisis del gobierno cubano, que era gobernado en aquel entonces por Fulgencio Batista. Viene el triunfo de la revolución de Fidel Castro, la proclamación del sistema comunista en Cuba, y en la OEA se convoca una conferencia para estudiar el caso cubano. Y se aprueba una resolución expulsando al gobierno de Cuba de la OEA. Ahí Porras Barrenechea desobedece las instrucciones que se le habían dado en el sentido de que votara a favor de esa resolución. Y explicó en una estupenda declaración las razones por las que él personalmente consideraba que eso era un atentado contra la libre determinación de los pueblos. Es así como entra, digamos, en el escenario no solamente del Perú, sino de todo el sistema universal, un mayor respeto por aquellos temas que Raúl Porras esgrimió en ese célebre discurso y que hoy día forman parte de la doctrina diplomática peruana. Es así como yo quiero rendirle de manera personal, porque aunque yo no conocí a Raúl Porras Barrenechea, pero sí tuve como profesores a varios de sus más distinguidos alumnos, como el doctor Jorge Puccinelli, José Antonio del Busto de Uturburu, el embajador Félix Álvarez Brun, ya todos hoy desaparecidos. Pero se continúa a través del Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas la obra del maestro Raúl Porras Barrenechea, que tiene además no solamente un vínculo muy especial con la historia peruana, sino muy especialmente con la diplomacia del Perú. Y eso explica quizás que la jefatura de ese instituto, que funciona en el marco de las actividades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esté siempre presidido por un diplomático de carrera. En la actualidad lo es el embajador Luis Mendívil Canales, quien tiene a su cargo la marcha del Centro de Altos Estudios que funciona en la casa de Raúl Porras Barrenechea. Va con ello mi sentido homenaje al gran maestro Porras. Excelente embajador, y destacar, ¿no? Que San Marcos ha designado y tiene el Instituto Raúl Porras Barrenechea como un homenaje de su alma mater al pensamiento y a la vigencia de Raúl Porras Barrenechea en estos tiempos. Si tuviéramos, embajador, y estamos hablando como sanmarquinos, que buscar dos momentos importantes de Raúl Porras Barrenechea en su vida pública, ¿con cuáles se quedaría de todo lo que nos ha explicado? Bueno, es muy difícil responder a esa pregunta. Y digo difícil porque, como es sabido, yo formo parte de la diplomacia peruana. Yo soy diplomático de carrera.
Con San Marcos también tengo una vinculación muy especial. Yo he sido profesor en la, en la Facultad de Derecho, en posgrado, en la maestría, y también he sido alumno en la maestría de Historia, que la cursé ahí en San Marcos. Por otra parte, yo era, ha sido visitante a la biblioteca que se conserva en el Palacio de Torre Tagle, y ahí pareciera que también flota permanente el espíritu de Porras. Entonces, es muy difícil para mí decir yo prefiero esta fase de este gran historiador o de este gran diplomático que fue Raúl Porras Barrenechea. Yo creo que dentro de ese carácter multifacético habría que reconocer a Porras como un solo hombre con distintas fases, todas ellas sumamente, sumamente importantes y trascendentes en la historia nacional, en la formación del sentimiento de peronidad, que es una de las lo que nos da a nosotros la esencia de que somos peruanos, formamos parte de una cultura universal, pero muy enriquecida con todos los ingredientes que constituyen parte de la nación peruana. Esto es lo que yo podría decir, Sí. intentando hacer una labor que no sé si podría estar entre la física y la química, pero es lo que yo siento con respecto a Raúl Sí, Porras. entendemos y por eso era el tema de la pregunta, embajador, pero usted nos ha dado la respuesta y nuestros televidentes seguramente también coincidirán de que la respuesta era seguramente la esperada, porque ese es el mensaje, ¿no? Es el mensaje de toda una vida de Raúl Porras Barrenechea en sus facetas de diplomático, de historiador, de hombre público, de congresista. Ese es el mensaje para las generaciones nuevas, para los jóvenes estudiantes que están seguramente en la sintonía del programa de lo que significa el pensamiento de Raúl Porras Barrenechea. Creemos que ese es el mensaje, embajador, ¿no? Muy bien interpretado por un periodista de tan alta calidad como es Néstor Becerra. Es placer tenerlo como interlocutor en este programa de los jueves. Para nosotros es doblemente satisfactorio tenerlo los jueves y tener estas clases magistrales con usted, embajador, y lo que hacemos solamente es ubicar el escenario desde nuestra visión periodística de lo que puede significar el mensaje para nuestros televidentes, cualquiera sea la edad, en este caso cualquiera sea la edad, y lo que hay que seguir es la guía y la huella de estos grandes peruanos, y que los tenemos y hay que recordar nada más de que estamos hechos para mejores destinos que el que tenemos en este momento. Gracias, embajador. Si hubiera algo más que comentar. No, muchísimas gracias también por esta oportunidad, porque para mí es un placer estas conversaciones, ¿no? Que por mí podrían seguir así por muchas horas, pero hay que reconocer también que el tiempo en la sociedad en la que vivimos es cada vez más limitado y tampoco debemos abusar de nuestros oyentes. Lo Pero importante es que nuevamente queda, muchas gracias. gracias también, embajador. Gracias, embajador y amigo de BIS Televisión. Lo importante es que la conversación, el coloquio queda grabado y que en cualquier momento nuestros amigos televidentes pueden recurrir a él. Gracias, embajador. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes, un Gracias, gran embajador. abrazo. Gracias. Satisfactoria la labor nuestra para ustedes, amigos televidentes, que ese es el compromiso, porque significa
clases magistrales a través de la televisión digital y con un invitado también de primer nivel como es el embajador, doctor, historiador, lingüista, docente universitario, el doctor Juan Álvarez Vita.